Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la sexta clase del taller online de literatura y escritura creativa. Continuando con la clase anterior donde estuvimos hablando sobre las escenas, sobre cómo poder crear una escena verídica, darle visibilidad, etc. En esta clase vamos a abordar lo que tiene, digamos, continuando con el tema de las escenas, lo que se llama la continuidad de las escenas. Es decir, no solamente es importante graficarse y elaborar las escenas, sino que también es indispensable crear la continuidad no solamente de espacio y tiempo de los personajes, del lugar físico, sino también de los hechos que le van a dar credibilidad y también a crear ese clima dentro de la historia. Así que vamos a abordar un poco hoy todo lo que tiene que ver con la continuidad de las escenas. Vamos a analizar un poco sobre la obra de Iván Ilich, que dimos para leer, La muerte de Iván Ilich, que es esta novela corta de León Tolstoy. También vamos a abordar lo que tiene que ver con las velocidades narrativas, los saltos, ¿no? Elipsis y demás. Y también vamos a abordar un poco una técnica muy conocida por los grandes escritores, más que nada, en lo que es lo común no es tan conocida, pero uno un poco intuye y también leyendo bastante se puede dar cuenta que esta técnica se utiliza mucho, que es la técnica del plagio creativo, que no es un plagio en realidad, sino que es una técnica muy antigua que viene desde hace miles de años. Así que bueno, yo voy anotando acá el pizarrón. Lo primero que comenté es sobre la continuidad de las escenas. Vamos a anotar. Sería continuidad. ¿A qué nos referimos con continuidad de escenas? Acá no hace referencia a decir que, bueno, primero pasa esto y después pasa lo otro. O que si yo voy a hablar sobre, bueno, crear una historia, por ejemplo, Iván Ilich, sobre Iván Ilich, que es un abogado, bueno, no voy a poner una escena donde Iván Ilich está en el trabajo y la siguiente escena sí o sí tiene que estar en el trabajo, sino que en realidad la continuidad se refiere a, por un lado, surge de la estructura oculta de la obra. Viste que en un principio hablábamos sobre que la obra tiene que tener una estructura, no es que está hecho arbitrariamente, sino que tiene una estructura. Esta estructura compuesta de los núcleos, de los elipsis, de los distintos procesos que va a ir atravesando la obra, dependiendo principalmente de lo que es la trama, esta estructura va a ser a partir de la cual vamos a ir basando las escenas, y esas escenas tienen que ser creadas en base a lo que contenga la estructura, y esto hay que darle visibilidad y veracidad, y para esto se utiliza lo que es la continuidad. ¿Qué decimos con esto? Por ejemplo, en la obra van a haber momentos tensos, por un lado momentos tensos y momentos más tranquilos. Por ejemplo, un momento tenso en general está sincronizado con los conflictos de la obra o con los momentos de mayor tensión, de mayor importancia. Entonces, esos momentos tensos, que es cuando en general se detiene la escena y se describe la escena concreta, esos momentos van a ser los momentos más tensos, los de mayor importancia. Y por otro lado, los momentos más tranquilos van a ser cuando, por ejemplo, se pase de una etapa a otra, de un momento a otro o de un año a otro, por ejemplo, saltando de un capítulo a otro, cuando se pasa de capítulo en general una obra, en los cambios de capítulos, que en general coincide con los cambios de etapas, son momentos más tranquilos. Ahora vamos a ir leyendo un poco como ejemplo en la obra de Ilich. Pero bueno, esto hay que identificar por un lado los que son los momentos tensos, vamos a anotar, momentos tensos y tranquilos. Y por otro lado mencionamos lo que sería la estructura oculta, que es de los cuales depende. Estructura. Bien. Por otro lado, es importante tener en cuenta una cosa muy importante. Cualquier cosa que vos leas, una novela, un cuento, un poema, una obra épica, en su comienzo está contenido el todo. Es decir, ya en su comienzo, en general, no es que depende de cómo uno lo cuente. Si es una fábula, se cuenta de una forma, si es una novela, se cuenta de otra, etc. Pero en su comienzo tiene que estar contenido el todo. ¿Por qué? Porque digamos que el lector necesita saber hacia dónde va, necesita saber de qué va a tratar. Si no, es como que si uno va relatando la obra
con una cierta continuidad, pero sin estar orientando hacia dónde va la obra, el lector se va a sentir perdido, no va a entender de qué se trata, no va a entender hacia dónde va. Son un conjunto de cosas, no es que uno al principio dice, bueno, en esta obra se va a hablar sobre esto, sino que tiene que ver con el nombre de la obra, el nombre tiene que dar una visión de lo que se va a tratar, el inicio tiene que crear un clima, ¿no? En el inicio no hay que decir todo, pero hay que más o menos indicar hacia dónde va la obra. Y también luego, digamos, esto va a ser lo que permita el desenlace de la historia, porque el lector va a estar esperando a que sucedan hechos que coincidan con lo que leyó en el principio y con el nombre, que es lo que va a ir entendiendo de a poco. Es decir, las imágenes que se van a ir recreando en la mente del lector, lo que va leyendo y todo, es lo que va inconscientemente haciendo consciente la obra, es decir, va leyendo y va entendiendo de qué se trata, y esto es lo que le va generando el suspense, la intriga, lo va enganchando, etc. Así que esto es importante tener en cuenta. Ahora vamos con todo esto que voy a ir mencionando, lo vamos a mostrar como ejemplo en este texto. Después, por otro lado, para la continuidad es importante, para poder generar continuidad en una obra, vamos a decir que es importante repetir, pero no repetir de decir muchas veces lo mismo, sino repetir con hechos o con acciones. Por ejemplo, si leíste la obra de Ivan Illich, te recomiendo que la leas porque es importante para entender esto y también porque es muy buena obra. Ivan Illich es un abogado, ¿no? Es un abogado. La historia de Ivan Illich cuenta de un joven abogado que tiene aspiraciones a crecer y ser exitoso en su profesión, a llegar a ser juez, que es la categoría más alta. Entonces, para esto, bueno, ¿cómo le da Tolstoy continuidad a la obra, entendiéndola? Bueno, si es un abogado, ¿qué va a ser un abogado? Y primero estudió y se recibió, después empezó a trabajar en una oficina, conoció un jefe, entonces en su trabajo pasaron ciertas cosas, tiene sus compañeros, después empiezan a suceder situaciones en su casa, entonces vuelve a su trabajo. Entonces, para crearle continuidad y verosimilitud y repetir constantemente lo mismo, hay que mostrar al personaje en los hechos que queremos que son importantes y queremos que se muestren más. Es decir, si Ivan Illich juega al golf, pero no es importante para la obra, no va a hacer falta ponerlo en la obra. O sea, no es importante repetir eso, pero si la obra, parte de la obra, de la experiencia del personaje, es su vida con el trabajo, entonces es fundamental darle verosimilitud a esto. ¿Me explico? No es que con todo hay que repetir y mostrar lo que hace el personaje, lo que vive el personaje, sino con lo que es más importante en cuanto a la historia. En el caso de Ivan Illich, es un abogado que quiere llegar a ser juez. Entonces, ¿cómo damos continuidad y verosimilitud a esto? Mostrando cómo actúa el personaje en su vida. Y a esto, dentro de estos hechos, dentro de estas escenas, es donde vamos a poder incluir cosas que van a alimentar y a complementar la obra. Por ejemplo, si este personaje se siente frustrado, siente que en algunas situaciones de su vida se siente frustrado, siente que no está bien, que tenemos que mostrar su interacción con otros personajes, que esos otros personajes van a ser lo que lo van a hacer sentir frustrado desde la propia percepción del héroe que es Ivan Illich. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, en la obra, Ivan Illich sucede que empieza a tener una mala relación con su mujer y se siente disconforme. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo muestra Tolstoy al público que se siente disconforme? Bueno, relata que la mujer de repente empezó a actuar de otra forma como era en un principio, ya no la acompañaba, no se sentía cómodo, no le daba el afecto que le daba antes, etc. Entonces toda esta serie de situaciones lo van volcando más hacia su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Abogado, y aspira a ser juez. Entonces, donde proyecta más su vida es en eso. Bueno, esto es lo que va mostrando un poco la obra. ¿Para qué explico esto? Para entender que no importa si Ivan Illich, no sé, va a comer un día con su padre, a menos que sea importante para la obra, ¿me explico? O no importa si Ivan Illich, por ejemplo, se va de vacaciones o se compra indumentaria, hace cualquier cosa que no tenga que ver con la historia, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que sí dé continuidad a la estructura interna de la obra. Entonces es importante entender esto, porque al momento de yo planificar mi obra y de extender la trama, porque la trama va a estar armada por los hechos, ¿no? Por las escenas y los hechos. Ahora, esta trama después yo la tengo que escribir y relatar de una forma que sea creíble. Entonces, para darle esta credibilidad es importante utilizar estas herramientas. Después, por otro lado, bueno, esto lo vamos a anotar. Dijimos estructura, ahora vamos a
mencionar lo que dijimos de repetir experiencias y hechos importantes. Todo esto va enlazado a lo que venimos hablando de la continuidad, cómo darle continuidad a un relato. Por otro lado, el lector no solamente debe saber que Iván Ilich es abogado, debe verlo como abogado, debe verlo como juez. ¿Me explico? O sea, esto va lo que tiene que ver con la continuidad y con el repetir experiencias y hechos. ¿Por qué? Porque de esta forma el lector lo va a ver. No es que yo voy a decir Iván Ilich se sintió mal siendo abogado porque, no sé, el compañero no lo trató bien. Voy a mostrar la escena en la cual el compañero no trata bien a Iván Ilich. Iván Ilich a raíz de esto se siente mal, se siente frustrado y en su mente empieza a tener pensamientos divagantes que lo llevan a sentirse mal. Entonces, esto es lo que hay que mostrar. A esto nos referimos cuando es no decir, sino mostrar. Yo no voy a decir lo que le pasa, voy a mostrar estos hechos y va a ser el lector el que rellene el resto, porque el lector en parte se va a sentir identificado con esta serie de situaciones. Así que bueno, la continuidad depende básicamente de estos factores. Momentos tensos y tranquilos, tenemos que identificar en qué momentos usarlos, principalmente como dijimos, los tensos tienen que ver con los conflictos principales, ¿no? Y los tranquilos con los cambios en la obra. Perdón mi letra, no es la mejor. Ahí está. Y después dijimos estructura, tiene una estructura interna, que esta la vamos a elaborar desde un principio. Repetir experiencias y hechos para darle mayor credibilidad y vamos a hacer así, hacer que el lector vea la historia. No se la vamos a decir, sino que se la vamos a mostrar. Vamos a mostrar un ejemplo de esto. Por ejemplo, el inicio de la obra de Iván Ilich ya empieza en una situación en la que anuncian que Iván Ilich murió. Y luego viene el funeral y muestran a personajes que son compañeros de él, excompañeros, y a la exmujer hablando ciertos temas que demuestran que ya en un principio genera un impacto la obra, y ahí es donde genera el suspenso, donde ya anticipa, ya no se está anticipando la muerte de Iván Ilich, el nombre de la obra, ya está mostrando que se trata de la muerte de un personaje. Ahora, esto también al principio muestra su funeral, pero ¿cómo es que León Tolstoy nos atrapa desde un principio? Porque muestra la crudeza y la crueldad que estos personajes reflejan ante una situación tan importante como la muerte de un ser querido. Entonces, mostrando esto ya genera un cierto impacto y ahí es cuando engancha la atención del personaje. No, fíjense que acá el suspense son las herramientas y las estrategias que se utilizan en escritura para poder enganchar al lector y atraparlo con intriga. Es lo que genera la intriga. Hay un libro muy bueno de Patricia Highsmith que se llama Suspense, donde ella te explica detalladamente cómo usar herramientas para generar intriga en una obra. Entonces, bueno, estas herramientas pueden ser, por ejemplo, no sé, un detective que lo llaman a una escena de crimen para saber quién lo mató a tal persona. Eso es un suspenso clásico de policíaco, ¿no? Pero en este caso, o sea, el suspense se utiliza en muchos tipos de obras, no solamente en obras policíacas o en películas policíacas, sino también se utiliza en este tipo de obras más psicológicas, porque una forma de enganchar al lector, una herramienta, es con el suspenso. Entonces, ¿cómo planta la semilla del suspenso acá Tolstoy? Bueno, mostrando esta crueldad, esta crudeza, y el lector, ¿qué necesita? Quiere saber qué pasó con Iván Ilich, quiere saber por qué los personajes son así, cómo puede ser que sean de esta forma, quiere entender qué le pasó en la vida a esta persona. Entonces, esa es la forma en que se genera el suspenso. Por ejemplo, otra obra, Demian, que vamos a analizarla en la última clase. Demian, que es una obra de Hermann Hesse, también utiliza herramientas del suspenso. ¿Cómo las utiliza? Mostrando situaciones de crisis donde
descolocan por completo la situación. Y entonces, ¿dónde está el suspenso? En saber cómo se van a resolver estas situaciones, en esperar cómo se van a resolver. Hay distintas formas de utilizar el suspense, y esto es una de ellas. El camino del héroe, el viaje del héroe, que habíamos explicado antes, bueno, esto es algo mítico, pero el que organiza este esquema es bueno, no me recuerdo el nombre, junguiano, este mitólogo junguiano, Joseph Campbell, ahí está, Joseph Campbell. Joseph Campbell grafica este diagrama del viaje del héroe, y ahí también hay elementos del suspenso. Por ejemplo, cuando el héroe de repente sale a la búsqueda, a la aventura de poder lograr cierto objetivo, bueno, ahí hay un elemento del suspenso. Estamos esperando a que se realice lo que se espera, ¿no? O sea, se espera a que el policía encuentre al ladrón, se espera a que el héroe realice la obra. Entonces, bueno, acá ya nos inicia con esto Tolstoy. Luego, para poder mostrar algunos ejemplos, momentos tensos y tranquilos, por ejemplo, al principio empieza hablando de esto, ¿no? Dice, señores, Iván Ilich ha muerto. ¿Es posible? Mire, lea. En un negro recuadro se leía, bueno, voy a saltear esta parte. Iván Ilich era colega de los señores reunidos y todos le tenían en gran estima. Hacía ya varias semanas que estaba enfermo. Decían que su enfermedad era incurable. Se le reservaba el sitio, pero se había hablado de que en el caso de su muerte, Alexeyevich podría ser nombrado en su lugar y el puesto de Alexeyevich lo ocuparía Vinnikov o Shatbel. Hay que saber un poco de ruso también, ¿no? Bien, acá se está centrando en un hecho, en una escena, y está dando detalles. Acá es cuando se está enfocando en esta escena, se está utilizando este elemento. Después empieza a mostrar, por ejemplo, ahora sin duda obtendré el lugar de Shatbel o el de Vinnikov, pensó Fyodor Vasilievich. Hace tiempo que me lo han prometido y este ascenso significa para mí un aumento de 800 rublos sin contar la Cancillería. Esto es un momento tenso. Acá todo esto lo que está mostrando es la crueldad de este personaje ante la noticia de la muerte de un ser querido, de alguien importante, que la persona fríamente está pensando en que quiere obtener un puesto que le habían prometido. Entonces, ¿dónde está el momento de tensión? En mostrar esto, en mostrar esta situación fuerte, ¿no? Otro momento de tensión podría ser, por ejemplo, más adelante, cuando hay una escena en que Iván Ilich se golpea. Eso es un momento de tensión porque está mostrando algo importante. O cuando Iván Ilich empieza a sentir nostalgia de su vida. Son momentos tensos. Hay distintas formas de utilizar la tensión. No siempre la tensión en una obra tiene que ser hechos de acción, de batalla, de lucha. La tensión es lo que genera algún tipo de clima conflictivo. Entonces, esto es un clima conflictivo. Un momento tranquilo sería, por ejemplo, en el segundo capítulo, que empieza así. La pasada historia de Iván Ilich no podía ser más sencilla, más corriente ni más terrible. Iván Ilich murió a los 45 años de edad siendo miembro del Tribunal de Apelación. Era hijo de un funcionario que hizo su carrerita en San Petersburgo por distintos ministerios y departamentos. Esa carrera que convierte a los hombres en seres a todas luces incapaces de desempeñar ningún cargo importante, pero que, dados sus muchos años de servicios y sus títulos, no pueden ser despedidos. Entonces bueno, avanzando y demás. O sea, acá es un momento más tranquilo. Acá Tolstoy empieza a relatar un poco la vida de Iván Ilich, empieza a hablar de quién fue su padre, de cómo luego continuó Iván Ilich con la misma profesión. Después dice, Iván Ilich tuvo 3 hijos. El padre tuvo 3 hijos, Iván Ilich era el segundo. El mayor hizo la misma carrera que su padre, si bien por otro ministerio, y casi había acumulado bastantes años de servicios para poder alcanzar semejante inercia en la percepción de los honorarios. El tercer hijo fracasó, obtuvo varias colocaciones, bueno, y así va narrando, o sea, va resumiendo. Ahora vamos a explicar un poco cómo es esta herramienta del resumen, pero va explicando sencillamente cómo se van, digamos, mostrando distintos hechos, pero de una forma más tranquila para poder darle un clima más sencillo a la obra.
Y por otro lado, en cuanto a repetir, ¿no?, hechos y experiencias para hacer que la historia sea visible y se vea y se repita lo que se está queriendo decir, más que nada remarcar que primero anunciamos en un principio cómo va a ser la historia. Acá que se está contando al principio. Se está contando que, Ivan Illich era un abogado, que era un juez, que era una gente muy estimada por su entorno, fallece. Bueno, entonces ya se está anunciando que cómo es, en qué se va a basar la historia. Se muestran los actores principales y cuál es el contexto. Entonces después se empieza a explicar cómo Ivan Illich, Tolstoy empieza a explicar cómo Ivan Illich llega a ser abogado, ¿no? Va contando, bueno, primero que su padre le dio una influencia, después él siguió su camino, etc. Así que bueno, esto en cuanto a lo que sería la continuidad de la historia. Por otro lado, enlazado con esto está lo que se llama las velocidades narrativas. ¿Qué significa esto? Vamos a mostrar. Tenemos velocidades narrativas. Bien, ¿qué son las velocidades narrativas? Mi letra es un poco rara. Es un poco difícil de escribir en esta posición. Velocidades narrativas es un método, una estrategia muy común, muy conocida en general, que son básicamente 4, hay más, pero son 4 las más usadas en la escritura en general. Tenemos por un lado lo que es elipsis. Tenemos por otro lado lo que sería escenas, resumen, y por otro lado tenemos pausas. Bien. ¿Qué significa cada una? Elipsis se utiliza principalmente en los hechos de saltos en la historia. Por ejemplo, en la Ilíada, no sé si leíste la Ilíada, mejor dicho, la Odisea, empieza desde el final. O por ejemplo, en la muerte de Ivan Illich empieza desde el final y después salta directamente al inicio de la historia. Entonces son estos saltos los elipsis. O por ejemplo, estas historias que empiezan desde la mitad. No sé si por ejemplo leíste La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Es una obra que empieza desde la mitad, vuelve al principio y luego desde la mitad vuelve al principio para poder continuar todo, llega a la mitad y continúa hasta el final. Son distintas formas de empezar una historia, ¿no? La insoportable levedad del ser es una historia muy bien estructurada, que son historias entrelazadas, y también se utiliza lo que es el elipsis. Este es un caso. Después otro caso puede ser, por ejemplo, saltos en el tiempo de recuerdos. El personaje está escribiendo algo y de repente se acuerda de algo de su pasado que tiene que ver con la historia, tiene que ver con los recuerdos. También, digamos, se puede utilizar entrelazando distintos capítulos. Por ejemplo, en un capítulo se empieza de una forma, en otro capítulo se empieza otra, y después en otro capítulo se vuelve a una escena anterior o futura. Depende de cómo uno vaya estructurando la historia, pero la técnica del elipsis es más que nada los saltos en el tiempo. Por otro lado tenemos lo que sería, esto es en velocidades narrativas. O también, por ejemplo, puede ser decir, termina un capítulo, termina una escena en un capítulo, empieza otro capítulo 5 años después. Así que bueno, tiene que ver con eso. Lo que son las escenas más que nada se refiere a poder, detener la escena de lo que se está narrando para poder, ya lo explicamos, dar visibilidad a la situación, describir detalles, describir hechos que están sucediendo en ese momento. Por ejemplo, acá al principio de la obra va explicando que está acá en una reunión donde anuncian que está muerto Ivan Illich. La escena está detenida en esto. Se detiene en qué? En el diálogo de los personajes, en explicar cómo otro personaje va a otro sitio, en explicar quién era Ivan Illich, ¿no? Después refleja el pensamiento de otro personaje. O sea, se va deteniendo en esa escena y va mostrando distintas situaciones de esa escena para darle verosimilitud, credibilidad, y también está en general lo que tiene que ver con las escenas, los momentos en los cuales se detiene la escena, tiene que ver con lo que habíamos explicado antes de los momentos tensos. En general los momentos tensos son los momentos de enfoque, de pausa, donde se detiene la escena y se la describe con mayor precisión y detalles. Después, por otro lado, tenemos los resúmenes. ¿Qué son los resúmenes? En general, la técnica de la velocidad narrativa del resumen es para avanzar en la historia. Por ejemplo, acá en el segundo capítulo empieza con un resumen.
Digamos, la historia es la historia de Iván Ilich, pero para poder Tolstoy crearnos el clima y adentrarnos en la vida de Iván Ilich, primero tiene que explicarnos un poco de su pasado y de su historia personal, y para eso utiliza el resumen. ¿Qué hace? Bueno, la pasada historia de Iván Ilich no podía ser más sencilla. Iván Ilich murió a los 45 años de edad siendo miembro del tribunal. Era hijo de un funcionario que hizo su carrerita en San Petersburgo. Voy a ir avanzando. Y ahí empieza a explicar que, bueno, quién fue el padre, muy sencillo, muy rápido. A este género de funcionario pertenecía Ilya Efimovich, consejero privado, miembro superfluo de varias superfluas instituciones. Tuvo 3 hijos. Iván Ilich era el segundo, o sea, no va contando, bueno, el padre nació y, bueno, conoció a fulano de tal, bueno, está en la escuela y va mostrando, o sea, lo que cuenta de la vida, del pasado del personaje para poder crear el clima de la historia, lo hace de una forma resumida. Lo va explicando, lo más importante, pero lo hace resumiendo. O también, por ejemplo, cuando termina una escena, que se utiliza el elipsis para saltar 5 años posteriores, luego también se utiliza el resumen. ¿Y cómo empieza la historia? Bueno, 5 años después, fulano de tal vivió estas experiencias, se casó, tuvo 3 hijos. Entonces se hace un resumen para poder adelantar la historia, para poder, digamos, continuar con la historia, pero, digamos, lo que no es tan importante, lo que es más superfluo, se resume de una forma que se pueda entender y que se pueda continuar con la continuidad de la historia. Luego tenemos lo que sería las pausas. Las pausas, que van más enlazadas a las escenas, es detenerse en un hecho puntual y, bueno, describirlo. En general están todas más o menos vinculadas, más o menos relacionadas, pero cada una se utiliza en momentos que sean más útiles dependiendo de la precisión que uno necesite utilizar. Por otro lado, continuando con esto, está lo que se llama el orden de la continuidad. ¿Cómo ordenar la continuidad? ¿Para qué sirve esto? Continuidad es un conjunto de cosas, es toda una forma de estructurar la obra, ¿no? Entonces tenemos, ya dijimos, los momentos tensos e intranquilos, en cuáles se va a utilizar cada uno. Todo depende de la estructura de la obra interna es lo más importante, y para poder mostrar y darle credibilidad y vida a la historia se muestra a través de experiencias y hechos. Por otro lado tenemos las velocidades narrativas que vamos a utilizar para ir avanzando, deteniéndonos en la historia, y por otro lado tenemos el orden en que se van a utilizar estas herramientas. Vamos a borrar esto para poder continuar escribiendo. Lo que sería el orden, ahora vamos a explicar, son herramientas muy conocidas y muy viejas que siempre se siguen utilizando ya desde la época de los griegos. ¿Qué sería el orden de la continuidad? Orden de continuidad. Bien, tenemos por un lado lo que sería la anticipación. Por otro lado tenemos el suspense. Suspense o suspenso, ¿no? El clásico nombre suspense. Y por otro lado, la sorpresa. Entonces, ¿cómo se utiliza cada uno? La anticipación es anticipar qué va a pasar en la historia, es decir, dar un indicio o anunciarlo concretamente cuál es el objetivo de la historia. Por ejemplo, en este caso, la muerte de Iván Ilich. Acá en la historia yo voy a contar cómo va a ser la muerte de Iván Ilich, y para esto, para poder anticipar y obviamente enganchar al lector, tengo que utilizar herramientas de suspense, que van a ser lo que van a enganchar al lector. Tenemos por un lado lo que es la anticipación. La anticipación, por ejemplo, acá dice, bueno, Iván Ilich murió. ¿Quién era Iván Ilich? ¿Qué hizo Iván Ilich? ¿En dónde estaba? Ya voy creando ese clima. Y luego el suspense. ¿Cómo crea el suspense Tolstoy en esta historia? Bueno, ya lo dije en un principio, enganchando al lector, mostrando la crudeza de los personajes de su alrededor, cómo reaccionan y cómo es el contexto en el cual estaba ante la muerte de un ser cercano y supuestamente querido. Entonces, esto es lo que atrapa al lector para mostrar que la vida es una obra trágica, es una tragedia, ¿no? Un drama. Entonces,
El drama, la forma en que va a enganchar al lector es con el suspense, que dependiendo de distintas obras, bueno, distintos géneros literarios, se va a utilizar de diferentes formas. El clásico que más se conoce es el género policíaco, donde aparece un muerto, no se sabe quién fue, y después el muerto, el policía va descubriendo quién era, y bueno, y después viene lo que sería la sorpresa. ¿Qué sería la sorpresa? El final inesperado. Ocurre algo inesperado donde se revela digamos, el suspense, se revela, sale a la luz lo que se había anticipado en un principio. Este sería como el orden. Entonces, ¿qué nos cuenta acá Tolstoy? Bueno, nos cuenta primero que Iván Ilich era un abogado, un juez que fallece y que el clima en el que estaba indicaba que no era nada agradable y que era una vida trágica. Entonces ahí es donde nos crea el suspense y luego nos va llevando, relatando la historia a lo largo de toda su vida para contar todo lo que fue experimentando, las distintas situaciones que fue viviendo, nos va mostrando lo que le fue sucediendo y eso es lo que cada vez va mostrando con más fuerza la crudeza de esto. Y la sorpresa de todo es al final, cuando al final, bueno, si leíste la obra lo vas a saber, si no, digamos, lo voy a tener que mencionar ahora. Al final, él de su vida va teniendo toda una vida relacionada a lo que es más que nada lo laboral y lo comercial y va proyectando su vida hacia lograr una carrera profesional como juez. Y por otro lado, su relación con su familia cada vez se empeoraba, con su mujer principalmente, entonces se sentía vacío. Lo único que encontraba sentido era, bueno, el trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Hace un cambio en su vida por una serie de crisis que había tenido, de envidia, ¿no? Que lo había llevado a la envidia, a la competencia. Tiene una crisis y consigue un puesto un poco mejor y se muda. Y en esa mudanza él busca hacer una casa nueva, mejor, todo con el objetivo de poder, él buscaba recuperar el vínculo con su familia porque lo había perdido hacía tiempo, ¿no? Entonces, cuando se muda, tiene un accidente. Y ese accidente cae desde una escalera, cae de una escalera al piso, ¿no? Entonces esto es muy simbólico también, tiene un cierto simbolismo que ahora voy a explicar. Cae al piso, se lastima y luego de esa lastimadura empieza a deteriorarse. Al principio él piensa que no era nada, no tenía ningún sentido, pero cada vez va empeorando hasta que llega un punto en que se enferma y cada vez está más deteriorado. Entonces ya se veía venir que iba a morir. Ahora, vino toda esta situación, digamos, lo que le ocurre al personaje es que luego encuentra un vínculo con un criado. Él tenía criados en su casa, tenía gente con la que trabajaba para él. Entonces este criado, que era un hombre más natural, más sencillo, es el que lo empieza a ayudar, lo empieza a contener, a darle contención, a darle cierto cariño y era un poco más humano, por así decirlo. Entonces Ilich se siente más unida a esta persona y es donde encuentra cierta compañía y cierto afecto. Y a partir de ahí, y luego entrando en lo que se llamaría nigredo, ¿no? En la alquimia hay procesos psicológicos de la alquimia, que está lo que es la nigredo, la rubledo y la albedo. Son procesos psicológicos que van llevando desde lo más oscuro hasta un nivel de purificación y lograr un nivel más elevado de conciencia. Por ejemplo, Dante en la Divina Comedia simboliza esto. Dante, ¿qué hace? Desciende a los infiernos, va por el purgatorio y luego al paraíso, ¿no? Entonces va a lo más oscuro, se purifica y va al paraíso. Entonces, un poco a Iván Ilich le pasa algo parecido, ¿no? Atraviesa el proceso de nigredo. ¿Qué es este proceso? Es el proceso en el cual él empieza a ver que su vida en realidad había sido un fracaso. No lo había querido ver, no lo quería asumir, pero no podía evitar, no podía ocultar que su vida había sido un completo fracaso, porque solamente había sido una vida vacía, sin ningún sentido, en la cual solo le había importado, solamente le había dedicado tiempo y energía a lo laboral, y toda la gente que lo rodeaba era toda falsa, vacía, interesada, que no le daba ningún tipo de afecto. ¿Cómo se da cuenta de esto? Porque en el momento más difícil de su vida, cuando estaba enfermo y por morir, estaba solo. Nadie lo acompañaba, nadie le daba atención, nadie lo iba a ver y él solamente podía ver cómo se iba muriendo sin que nadie, ninguna persona con la cual había convivido toda su vida, estaba a su lado. Entonces
el shock más fuerte es el ver la tragedia de la vida, ¿no? De la vida que se estaba viviendo, que a su vez también esta novela es una crítica a la sociedad rusa de aquella época burguesa, que bueno, tenía estas condiciones de vida, es una crítica a la forma de vida de aquella época, pero que también refleja el vacío, ¿no? Porque fíjense que este hombre, o sea, Tolstoy era no era un profeta, pero era un hombre mucho más espiritual, que tenía una visión de lo espiritual mucho más profunda. No era católico, pero era cristiano. Recordemos que hay distintas formas de utilizar el cristianismo. El cristianismo es las enseñanzas de Cristo, que luego se fue utilizando en distintas instituciones. Una fue la Iglesia Católica, otra fue el protestantismo, otra fue la Iglesia Evangelista, los gnósticos, ¿no? Bueno, hubieron distintas instituciones que utilizaron las enseñanzas de Cristo y bueno, Tolstoy tomó las enseñanzas de Cristo, pero no lo utilizó como se venía utilizando oficialmente, sino que las enseñanzas reales. Entonces, fíjense que él, que era profundamente cristiano, no utiliza nada de lo que es la religión o lo espiritual en esta obra. Entonces, ¿qué está mostrando? Que la vida del ser humano de aquella época era vacía, era superficial, era material y no tenía nada espiritual. Entonces, en el momento más difícil de su vida, que es la muerte, está solo, sin ninguna contención y no comprende cuál es el sentido de la vida, no comprende cuál es el sentido de vivir. Entonces lo único que se ve venir es la muerte. Ve que se acerca la muerte y mientras más cerca estaba, mientras más deteriorado estaba, más miedo tenía de asumir el fracaso de su vida, hasta que llega un punto en que sin ya saber qué hacer, se entrega, ahí hace un juego simbólico con un agujero negro, que ve que hay un agujero negro. El agujero negro es el miedo que él tenía de asumir el fracaso de su vida. Entonces, se mete al agujero negro, se lanza, ahí explica eso, y al lanzarse se libera. Una aclaración a lo que me estaba olvidando. Él empieza, en ese momento de mayor oscuridad que estaba viviendo, empieza a recordar su niñez. Y ve que lo más hermoso, lo más lindo, lo más especial que había vivido en su vida fue la niñez que tuvo cuando era chico, los momentos de niñez que, bueno, todos los grandes profetas, maestros de todo tipo, mencionan que la niñez es algo glorioso, es una edad de oro, ¿no? Y que es algo que hay que cuidar. Cristo decía, por ejemplo, aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como los niños, ¿no? Entonces, bueno, muestra un poco esto, cómo la niñez es algo puro y que era lo único que él tenía como un recuerdo de algo real y puro en su vida. Entonces empieza a utilizar, esto también es un trabajo que hace lo inconsciente, la mente, cuando estamos viviendo una situación tan difícil, tan fuerte en lo exterior, la mente, el inconsciente tiende a mostrar momentos más hermosos para poder hacer un contraste. Por eso a veces, esto explica Jung, si uno está soñando cosas muy lindas, cosas que le producen una emoción muy fuerte, probablemente sea porque en lo externo esté viviendo un proceso difícil de su vida o alguna situación muy difícil. Entonces, para compensar, la mente refleja esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué viene esto? Esto más que nada para tratar de entender cómo en todo el proceso, cuál es la sorpresa final, que él atraviesa todo este proceso de Nigredo, donde empieza a rever su vida, a ver que su vida era un fracaso, y se da cuenta, se entrega a eso, toma conciencia y se libera. Y cuando se libera, muere. Y esa es la muerte de Iván Ilich. Entonces, ¿qué hace León Tolstoy? Narra su vida con todos estos eventos superficiales y vacíos y falsos para luego mostrar cómo el personaje toma conciencia de todo esto. La caída que tiene en la casa donde se cae y se lastima, esa caída es un simbolismo de que estaba llegando a un punto en su vida en que iba a empezar a declinar y a decaer. Utiliza muchos simbolismos psicológicos, por eso es importante también, esto más que nada lo hacen escritores experimentados, como hay obras simbólicas. De Hermann Hesse también es una obra muy simbólica, que uno más o menos cuando la lee algo intuye, algo dice, acá hay algo raro, esta obra, algo me resuena de esto, pero no entiendo bien qué. Bueno, porque el inconsciente funciona con símbolos y son los símbolos los que nos producen un estado que va más allá de lo racional, que no podemos comprender. Las emociones no se pueden explicar, el amor, los sentimientos no se pueden explicar.
Tenemos la función del pensar, del sentir y del cuerpo físico, y cada una funciona de una forma diferente. Entonces, fíjense que si uno quiere hacer un movimiento, si uno hace un movimiento en general, no sé, de algún arte marcial o de alguna actividad física, cuando lo hace sin pensar le sale bien, pero cuando quiere tratar de pensar no puede. Lo mismo con los sentimientos, no se pueden explicar los sentimientos. Y bueno, por eso digamos que es importante tratar de conectarse con el estado correcto, ¿no? Pero bueno, más que nada, la idea de esta clase era poder entender cómo son, en principio, lo que es la continuidad. Y por último vamos a ver, y para terminar esta parte, después vamos a ver la técnica que habíamos dicho, lo que sería el equilibrio y el ritmo. El equilibrio y el ritmo va enlazado a todo este proceso de la continuidad del relato. ¿Qué sería esto? Vamos a borrar acá para mostrar. Bien, el equilibrio y el ritmo se le llama a todo el conjunto de la obra, cómo va a estar armada la obra final, ¿no? O sea, cómo va a estar entrelazada. Vamos a poner equilibrio y ritmo. El equilibrio y el ritmo, ¿qué sería esto? Bueno, tenemos tres factores fundamentales. Por un lado, tenemos lo que sería fónico. ¿Qué sería fónico? Bueno, fónico se refiere a cómo suena, a la musicalidad de las palabras, a cómo está narrado. Esto es importante tener presente que la obra tiene que estar narrada de una forma sencilla y clara. ¿Por qué? Porque en general uno al principio, cuando empieza a escribir o cuando escribe poesía o también escribe relatos y quiere empezar a escribir, empieza a utilizar frases complicadas, palabras rebuscadas, formas muy rebuscadas de hacerlo, porque trata de escribir bien. Escribir bien no es utilizar palabras difíciles, justamente, ¿no? O sea, es más que nada, un buen escritor es aquel que comunica bien las ideas, es aquel que refleja bien los hechos. Entonces, en lo fónico tiene que sonar armónico la forma en que se va a narrar, sencillo. ¿Qué tiene que ver lo fónico para que suene bien? La sencillez. La armonía tiene que ver con la sencillez. Vamos a poner acá, armonía, sencillez. Porque si estamos empezando, o si vos ya sos un escritor experimentado, escritora, te darás cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? Que a veces uno al principio suele utilizar palabras entrelazadas, frases rebuscadas, y esto no solamente que lo complica a uno y lo traba, porque uno tiene una especie de traba mental con esto, sino que también, si uno no comprende esto y escribe así, el lector tampoco se va a sentir cómodo. Entonces, todo este factor tiene que ver con cómo lo va a entender el lector, así que tiene que ser armónico y sencillo para el lector para que pueda leerlo con facilidad. Después, por otro lado, tenemos lo que sería la longitud de las palabras, de las oraciones. Longitud. Longitud de oraciones. Es decir, esto no es una regla, pero es importante que las oraciones sean normales. La longitud de las oraciones más que nada está enfocada en poder utilizar oraciones sencillas que continúen, digamos, la armonía y sencillez, ¿dónde va a estar? Dentro de las oraciones. Entonces las oraciones hay que quitar lo que no sirve, hay que usar oraciones que sean sencillas, que en su totalidad se comunique algo. O sea, cada oración es lo que va a hacer avanzar la historia. No es que cada oración tiene que, digamos, ser muy larga ni muy corta. O sea, no hay que medir esto. Hay que medir que dentro de una misma oración no se comuniquen muchas ideas juntas, sino que en cada oración es lo que va a hacer avanzar. Las elipsis, por ejemplo, que era el cómo avanza la historia, las acciones que van a ir haciendo avanzar, digamos, está dentro de cada oración. Después, obviamente, van a haber oraciones más largas, oraciones más cortas, dependiendo de lo que se vaya haciendo, pero es importante medir la longitud de las oraciones en cuanto a quitar las palabras que no sirven, las palabras entrelazadas o difíciles que no se entiendan, no usar palabras muy complicadas. Y también está lo que se llama la longitud de los párrafos. Los párrafos van a comunicar ideas, párrafos, ¿no? ¿Qué hace que haya un párrafo de un tamaño y otro de otro? Bueno,
Digamos que la idea es que en cada párrafo se comunique una idea. Es decir, si yo estoy describiendo una escena, bueno, en una escena voy a utilizar un párrafo para describir un resumen de un diálogo, otro párrafo para describir cómo una persona caminó y se fue hasta otro sitio, otro párrafo para describir mi percepción o la percepción del personaje de alguna situación, otro párrafo para, etc. Entonces, dentro de eso que quiero describir, las oraciones son las que van a ir avanzando en la descripción de la idea y el párrafo va a contener esa idea. Pero no se van a describir varias ideas en un mismo párrafo porque digamos, es más armónico para el lector que sea de esta forma. No queda ordenado, o sea, el orden correcto sería usar para cada párrafo una idea distinta. Así que bueno, esto más que nada viene todo unido a lo que es la continuidad del relato, son un conjunto de cosas, ¿no? Y por último, y para terminar, vamos a hablar de lo que sería esta técnica del plagio creativo, ¿no? Una aclaración en cuanto a esto que me estaba faltando, no usar sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Los sintagmas son las oraciones que nos enseñaban en el colegio de sujeto, predicado, etc., ¿no? Ese orden no usarlo. Usar más que nada sujeto tácito, ¿no? Las obras tienen mucho sujeto tácito, y descripciones que rompan con los sintagmas. Entonces, bueno, por otro lado vamos a hablar de lo que es el plagio creativo. El plagio creativo es una técnica que se viene utilizando desde siempre, que es cómo extraer la estructura de un relato que nos haya gustado o nos sirva o el cual querramos, para utilizar esa estructura para una obra nuestra, ¿no? O sea, obviamente que no va a quedar igual, va a cambiar, pero es importante hacerlo porque de esta forma vamos a poder crear una obra. Es decir, todos los grandes escritores se basaron en alguien. Por ejemplo, las obras de los grandes dramaturgos griegos, Eurípides, Sófocles, Eurípides y, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del otro, fueron los que sentaron las bases del drama, que después luego se reutilizó en el Renacimiento con Shakespeare. Shakespeare utilizó estas obras, pero obviamente las readaptó a su época. Esto ya lo expliqué en un momento, en la primera clase, creo. Pero digamos que esta técnica la utilizaron siempre. Por ejemplo, otras obras muy conocidas también se basaron en otros escritores que lo confiesan, pero que, digamos, está tan bien utilizada esta técnica que no es posible darse cuenta siempre de dónde salió. Borges también lo usó, Cortázar, Henry James, etc. Entonces, ¿cómo funciona la técnica del plagio creativo? Es lo que se llama también calcar una obra. Vamos a ver un ejemplo con la obra de Iván Ilich. Lo primero que hay que hacer es, para poder utilizar esta técnica es, vamos a poner acá, plagio creativo. Aclaro una cosa, que esto es importante tenerlo presente. El plagio es un delito, ¿no? Es un delito penal. ¿Qué es plagiar? Plagiar es cuando yo agarro una obra, por ejemplo, escrita, y la copio tal cual y la coloco en el mío. Si yo, por ejemplo, escribo una novela y en esa novela pongo un extracto de otra sin citar, lo tomo como si fuese mío, eso es un plagio. O, por ejemplo, si yo agarro y copio un relato tal cual, pero le pongo mi nombre, también es un plagio. Si yo, por ejemplo, hago una canción y tomo las partituras de esa canción y la uso para la mía, eso es un plagio. Entonces, plagiar es copiar tal cual. Ahora, lo que sería el plagio creativo es reescribir una nueva historia desde otra óptica, de otra forma. Entonces, es una técnica muy utilizada desde siempre que vamos a mostrar. Por ejemplo, el Ulises de James Joyce. Es una obra que de alguna forma contiene la misma estructura que la Odisea de Ulises, pero en Dublín, que es la ciudad de Irlanda, donde vivía este autor. Lo que hace James Joyce es reflejar con la misma estructura de la Odisea los hechos que se vivía en su ciudad. Entonces, bueno, obviamente con el otro personaje, ¿no? Pero utiliza esta misma técnica. Entonces es una técnica que, acá lo demuestra, es muy utilizada. Después, por ejemplo, otra obra muy conocida es Don Juan, ¿no? No sé si conocéis esta obra, Don Juan Tenorio, que se reescribió muchísimas veces. Lord Byron, varios escritores, por ejemplo, Bergman hizo una película que se llama El Ojo del Diablo, que es una reescritura de la obra de Don Juan, que es un clásico que se cree que el que empezó fue
creo que era Zorrilla el que lo escribió, pero es una obra clásica que siempre se fue reescribiendo de distintas formas. Entonces, ¿cómo funciona el plagio creativo? Lo primero que hay que hacer es extraer la trama. Perdón, voy a hacer una aclaración. La técnica es, vamos a poner así, ir de lo concreto a lo abstracto y luego pasar de nuevo a lo concreto. ¿Qué sería esto? Primero, extraer la trama de una obra que nos guste. Podés agarrar cualquier obra que te haya gustado, que te haya inspirado, que te haya producido algo importante en tu vida, que quieras que te sea una referencia, y extraes la trama. Extraer la trama. Entonces, cuando extraer la trama, ¿qué significa? Armar la trama nosotros. Para esto obviamente hay que leer la novela y armar la trama uno mismo. Una forma de hacerlo también es utilizar Wikipedia. Si buscas la novela en Wikipedia, en general Wikipedia da buenos resúmenes que podemos utilizarlos para poder elaborar la trama de esa obra, pero digamos que no siempre están muy bien hechos. Esa sería una forma. Primero, extraer la trama de una obra. Luego, sería reemplazar los elementos de la trama. ¿Cómo sería esto? Bueno, ahora lo voy a mostrar. Y por último, volver a armar una trama en base a estos elementos estructurales. O sea, reemplazar los elementos de la trama como estructura. Vamos a poner como estructura. Y por último, reescribir la trama. Vamos a poner un ejemplo. La obra de Iván Illich. Bien, como la trama, recordemos que es, digamos, el cómo se va a contar la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es la trama? Necesito borrar esto, así que si querés copiarlo, voy a borrar. Sería, por ejemplo, primero explicar cómo es esta historia. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, Iván Illich era abogado y fallece. Era juez y fallece de una enfermedad, ¿no? Después, la gente cercana, las personas cercanas, o sea, si uno lo quiere hacer más detallado, hay que ampliarlo más. Pero vamos a poner su esposa, solo le importaba el dinero. Su amigo le importaba el puesto. Vamos a resumir el puesto. Después, lo siguiente sería, pasando a otra etapa, Iván era un estudiante, se recibe de abogado y conoce a su mujer y se casan, ¿no? Su mujer y se casan y tienen una vida normal, o sea, aparentemente normal, pero luego empiezan los problemas, ¿no? Luego empiezan problemas. Digamos que la trama hay que tratar de detallar los hechos más importantes, no todo, pero lo más importante que va a ser lo que le va a dar, lo que estructura toda la trama. Después, haciendo un salto, vamos a ir avanzando. Digamos, se va mostrando su vida cotidiana, cómo juega a las cartas, se reúne con amigos y demás. Vida cotidiana. Luego, tiene una enfermedad. Luego, por ejemplo, podríamos decir una crisis
lo lleva a cambiar de trabajo, cambio de trabajo, y se muda, y un golpe le produce una enfermedad. Golpe, enfermedad. Bueno, ¿cómo podemos utilizar estos elementos? Podemos decir primero, Iván es A, ¿no? Iván se llama A. A puede ser un hombre o una mujer. Su esposa es B, ¿no? Y le interesa C. Su amigo es D y le interesa E, el trabajo. Iván era estudiante y conoce a su mujer, ¿no? Bueno, este hecho así concreto lo podemos llamar F. O sea, Iván conoce a su mujer y se casa. Es algo obvio, pero lo podemos usar. Luego empiezan los problemas. G. Empiezan los problemas. Luego en su vida cotidiana se reflejan estos problemas, ¿no? G, es decir, F. Una crisis lo lleva a cambiar de trabajo, es decir, una crisis, H lo lleva a cambiar de trabajo, I, es decir, cambia de trabajo, y por este cambio de trabajo se muda, J, y en la mudanza y en el arreglo tiene un accidente, K. Entonces, ¿qué tenemos acá? La estructura, nos queda la estructura de la historia. A, ya sabemos que A es Iván, que es juez y al final fallece. Su esposa B, solo le importaba el dinero C. Su amigo D, solo le importaba el puesto E. Entonces, tenemos que ir utilizando estos elementos para luego extraerlo y cambiarlo. ¿Qué podría ser acá? Por ejemplo, Iván podríamos cambiarlo por, no sé, María, ¿no? Que es María, es comerciante y se muda a otro país. Entonces tiene a su esposo, que es B, o vamos a poner por ejemplo su hermano, que es B, y le interesa la herencia que ella va a recibir, C, porque su madre va a fallecer y va a recibir una herencia, ¿no? Entonces D es, D por ejemplo podemos decir que es su cuñado, ¿no? El marido de su hermana. Su cuñado no le interesa el dinero, le interesa la casa, E, ¿no? Podemos ir, es decir, cambiar el orden de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? O sea, el principio, por ejemplo, acá podríamos decir que María era comerciante y fallece. Entonces, el misterio es a quién le deja la herencia. Entonces, ya sabemos que esta es la situación y entonces empezamos a contar la historia. María era una estudiante que conoce a su marido, ¿no? Y se casan. Acá no hace falta, puede ser otro el marido, ¿no? Puede ser otra letra. El marido se casan y deja la facultad y se dedica a trabajar. Entonces su marido fallece y le queda el comercio a ella donde tenía mucho dinero y demás. Bueno, acá estoy armando algo ahora, digamos, del momento, pero se va entendiendo cuál es la idea, ¿no? La idea es poder extraer la trama, utilizar estas letras para ordenarlo y luego esta trama usarla para nuestra obra. Luego empiezan los problemas, luego empieza a pasar que, por ejemplo, la madre se enferma y tiene mucho vínculo con la hija, con María, entonces la hermana se da cuenta que la herencia completa se la va a llevar María, porque María siempre tuvo muy buen vínculo con la madre y ella no tanto. Pero ahora entonces empieza a querer buscar el dinero que va a recibir de herencia de la madre. Y luego está, por ejemplo, el marido, o sea, el cuñado de ella, el marido de la hermana, que le interesa la casa, no eso. Entonces ambos están buscando complementariamente cómo estafarla o hacer una cama para poder quitarle lo suyo. Entonces en la vida cotidiana se empieza a mostrar la vida de María para entender cómo fue su vida
y bueno, etcétera, ¿no? Entonces después una crisis en su vida, algo que le sucede, la lleva a tener una enfermedad. Habíamos dicho que se iba a vivir a otro país, ¿no? Entonces la lleva a tener una situación en su vida que la hace tomar la decisión de irse a vivir a otro país. Bueno, etcétera. Entonces, digamos que el plagio creativo es poder calcar la estructura de una obra, poder extraer la trama, esa trama que es lo concreto, pasarla a lo abstracto, que lo abstracto sería la estructura, ¿no? La estructura abstracta, y esta estructura utilizarla para otra obra que voy a escribir. Esto tal cual lo tenemos así. Alguien que lo hizo muy bien hecho fue un analista ruso de obras que se llamó, no me acuerdo el nombre, para la próxima clase lo vamos a ver, que él lo que hizo fue, se llamó la morfología del cuento, ¿no? La morfología del cuento, que él lo que hizo fue hacer un análisis de más o menos 1000 obras rusas de cuentos y fábulas y descubrió cómo todas las obras, sincrónicamente, tienen una estructura bastante similar, como esto del mito del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Entonces, esta estructura, él lo que hizo fue extraer la estructura y utilizar esta estructura como morfología, ¿no? Morfología del cuento. Entonces, esta morfología luego es una estructura bastante larga que da porque después se puede reordenar, también la podemos usar para una obra. Entonces, teniendo presente esta estructura, vamos a poder extraer con mayor facilidad las tramas de las historias y utilizar la estructura de esas tramas para armar las nuestras. Entonces, bueno, esto era todo por hoy. Más que nada queríamos comentar un poco cómo utilizar estas técnicas que son muy antiguas, muy conocidas y que tanto yo como otros escritores y grandes maestros de la literatura la han utilizado. Así que bueno, te recomiendo usarla, ponerla en práctica, elegir esa obra que te gusta y bueno, que la puedas empezar a utilizar para escribir tu propia historia. Así que bueno, es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.